Cordial saludo, estimado tutor y compañeros de curso. Me presento, mi nombre es Edison Guillermo Villegas Ediel, estudiante del programa de Ingeniería Industrial. Pues como lo sugiere la guía, acá está mi documento. ¿Listo? Bueno, para esta ocasión voy a hacer como una breve presentación acerca de las leyes básicas de los circuitos. Como primero, pues tenemos ya la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm pues establece que la tensión entre los extremos de materiales conductores es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del material. ¿Listo? Entonces la ecuación que representa la ley de Ohm es la siguiente. B, donde B es voltaje o tensión, es igual a I, corriente del sistema o del circuito, y R, que es la constante de proporcionalidad, conocida como resistencia, y su unidad de medida es ohm. ¿Listo? Entonces, pues básicamente la ley de Ohm, ¿qué nos quiere decir? Que cuando la corriente y la resistencia aumentan, el voltaje aumenta, y cuando estas disminuyen, el voltaje disminuye. De ahí pues la proporcionalidad que nos da esta ley. ¿Listo? Por este lado pues ya tenemos la ley del voltaje de Kirchhoff, LVK. Esta ley nos quiere decir que la suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria cerrada es cero. Como podemos observar pues en la imagen, que cada una de las resistencias hay un consumo de voltaje, por lo que si sumamos todos los voltajes, la suma pues será igual a cero. Esa ley pues también es conocida como LVK, ¿sí? Y la ecuación que la representa es la sumatoria del voltaje es igual a cero, ¿sí? Acá pues en la imagen ya podemos ver que si sumamos AB o BC o CD o DA, todo esto nos da igual a cero. ¿Listo? Pero pues acá vamos a ver un ejemplo de la ley de voltaje de Kirchhoff. Acá pues tenemos como tal el circuito, ¿sí? Donde pues iniciamos con 12 voltios, el voltaje 1, la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. ¿Listo? Para realizar esta operación pues utilizamos la ecuación que vimos anteriormente, que es la sumatoria de los voltajes. ¿Listo? Por lo tanto, pues al realizar la suma nos va a quedar de la siguiente manera. Cabe aclarar que todo voltaje que pues, nos suministran iniciando pues, cualquier circuito es un valor negativo, ¿sí? Entonces el voltaje 1 sería negativo, más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje de la resistencia 3 sería igual a 0. Entonces acá lo que hacemos es reemplazar, pasamos este voltaje 1 que estaba negativo, lo pasamos acá a este lado, al lado derecho, nos quedaría positivo. Y reemplazando el valor de B1 nos resulta que voltaje de la resistencia 1 más voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3 sería igual a 12 voltios. Sería igual a la cantidad a los 12 voltios con los cuales iniciamos. ¿Listo? Acá pues ya tenemos la ley de la corriente de Kirchhoff, ¿sí? Esta ley pues establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a cualquier nodo es cero. Esta ley pues es abreviada con las siglas LCK. Pues en este diagrama observamos que en el nodo pues entran y salen corrientes. Por lo que al plantear la ley de corriente de Kirchhoff, podemos decir que la sumatoria de las corrientes es igual a cero. Acá podemos ver que corriente 1, corriente 2 y sale la corriente 3, por eso está acá en negativa, la corriente 4 y la corriente 5. Todo esto es igual a 0. Pues al momento de despejar la ecuación nos damos cuenta que la corriente 1 más la corriente 2 es igual a la corriente 1 más la corriente, es igual a la corriente 3 más la corriente 4 más la corriente 5. Y pues observamos que la suma de las corrientes que entran a un nodo
es igual a la suma de las corrientes también que salen. ¿Listo? Eso por el lado de la ley de la corriente de Kirchhoff. Ya por este lado pues tenemos como la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura, ¿sí? Bueno, la temperatura influye directamente en la resistencia, que ofrece un conductor al paso de la corriente eléctrica. A mayor temperatura, la resistencia se incrementa, mientras que a menor temperatura, la, eh, la resistencia disminuye. ¿Listo? Pues básicamente esta es la relación que hay entre la resistencia eléctrica y la temperatura. Es proporcional la una de la otra. Y pues ya por este lado tenemos la pregunta problematizadora. ¿Sí? Para esta ocasión a mí me correspondió el estudiante 1. Y la pregunta pues, ¿qué nos dice? ¿En qué consiste un cortocircuito? Listo. Un cortocircuito consiste cuando en medio del circuito hay presencia de una resistencia en donde su valor es cero. El valor de ohm es cero. ¿Listo? Como la corriente que fluye por un circuito siempre busca el camino donde hay menos resistencia. Y si en uno de esos caminos no hay presencia de resistencia, la corriente fluirá por este y ocasionará lo que se conoce como un cortocircuito. ¿Listo? A su vez, si aplicamos la ley de Ohm en un circuito para buscar la corriente, partimos de la siguiente ecuación, donde corriente sería igual a voltaje sobre resistencia. ¿Listo? Pero pues entendiendo que estamos viendo en qué consiste un cortocircuito, para este caso podríamos decir que R, resistencia, es igual a 0 y voltaje, pues teniendo en cuenta el ejemplo anterior, sería igual a 12. Y si dividimos 12 entre 0, pues nos va a dar un valor infinito. Entonces, el valor de R es nulo, el valor de la corriente pues tiende a ser infinito. Entonces, básicamente es cuando conectamos a una fuente de energía algo, algún artefacto o algo, pero no tenemos pues estas resistencias, entonces pues el voltaje y la corriente fluirán de manera pues libre, lo cual ocasionará ese cortocircuito. Bueno, compañeros y tutor, esta es mi breve explicación con respecto a las leyes básicas de los circuitos. Deseándoles muy buenas noches y muchas gracias por su amable atención.